he did not comply with the rules. Then he moves up to super middle and makes the fight of the century, beats Canelo, makes $50 million or around that. The WBC absolutely is not going to charge 3% of such an amount. We made a very clear 0.6%, which is $300,000, with $225,000 going to the Jose Sulaiman Boxers Fund, which is to help former fighters in need. And it is just regrettable. Not even a thank you or I'm sorry, taking a different route. No response. I wish him the best. But this is not. The WBC is huge, it's great, it's about greatness, and I'm relieved, to tell you the truth. Escándalo. Es un escándalo, lo traicionaron, le quitaron el campeonato mundial del Consejo Mundial a Terence Crawford. Sulaiman explotó contra Terence Crawford y lo desconoce como campeón, le dice que es un arrogante y ya despojaron a Terence Crawford de su campeonato mundial CMB en las 168 libras y su campeonato queda vacante para que el Canelo eventualmente lo pueda recuperar en algún momento, porque primero Christian Mbili y Hamza Shiraz ya fueron nombrados para disputar el título vacante del CMB en la división de los supermedianos. ¿Cómo la ven? El ganador de dicha pelea y nuevo campeón del mundo tendrá que hacer su primera defensa contra Lester Martínez. Muy buena noticia para Lester Martínez. Mientras que Luka Plantic y Diego Pacheco disputarán una eliminatoria en busca de una oportunidad titular y hasta después pudiera entrar el Canelo para intentar recuperar su campeonato mundial. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Quiero leerlos. Sulaiman dijo que esta decisión se debe a que Terence Crawford no pagó las sanciones de sus últimas dos peleas y que no tuvo comunicación alguna con el Consejo Mundial de Boxeo desde septiembre, que no le contesta las llamadas y que Crawford simplemente dejó colgado a Mauricio Sulaiman como la superestrella que es. Crawford se la aplicó y se quedó con toda su feria y mandó a la fregada a Sulaiman, y ahora el Consejo Mundial de Boxeo ha ordenado la pelea entre Hamza Shiraz contra Christian Mbili para pelear por el campeonato vacante, con la esperanza de que Mbili vaya contra Jaime Munguía y entre Canelo puedan disputar el campeonato. Escándalo, mis amigos, escándalo. Estalló el escándalo y las redes sociales explotaron con esta noticia. Terence Crawford no solamente no pagó los $300,000 a Sulaiman, sino que no le regresa las llamadas desde septiembre. Literalmente Crawford agarró su dinero y mandó a todos a la fregada. Pero el escándalo no termina aquí. Fíjense que al enterarse Crawford de la decisión de Sulaiman, inmediatamente se aplicó, subió a las redes sociales esto. Y esto fue lo que publicó Terence Crawford en sus redes sociales inmediatamente. Y'all see them though. Y'all see them though. And I'm missing two. Publicó su vitrina de campeonatos en un video y dijo que le valen 2 hectáreas de pepino que le hayan quitado su cinturón, que porque al final de cuentas y al final del día tiene muchos cinturones y tiene hasta para regalar, así que no le importa ni lo más mínimo lo que Sulaiman haga o deje de hacer. No le importa a Terence Crawford, se lo pasó por el arco del triunfo y pues ¿qué le va a importar si es millonario y es de los mejores libra por libra del planeta? No le importa que ya no sea campeón indiscutido. Terence Crawford está por la feria. Se llevan bien gacho, ¿verdad? A final de cuentas, esta decisión no le quitó el sueño a Terence Crawford. Y pasando a otro escándalo, Janibek Alimkhaluni, quien iba a pelear este fin de semana, porque iba a pelear contra Erislandy Lara, ya no va a pelear porque salió positivo al antidoping. La sustancia que le encontraron en la sangre fue meldonium, una droga que aumenta la resistencia y que reduce la fatiga. Así que por tramposo ya no va con Erislandy Lara este fin de semana y en su lugar entra al quite el venezolano Johan González. Oportunidad de oro para el venezolano, vamos a ver si le gana a Erislandy Lara, cosa que veo imposible, pero aquí todo puede pasar.
También Golden Boy acaba de confirmar que la pelea entre Vergil Ortiz contra Jaron Woods Ennis es un hecho y que firmarían el trato en esta semana. Va a ser una pelea de proporciones épicas, no me la puedo perder, y aquí yo le voy a Vergil Ortiz. Voy a que Vergil Ortiz le da una paliza a Jaron Woods Ennis. También Subriel Matías fue declarado not guilty, no culpable del supuesto positivo del antidoping por Ostarina. Le hicieron la segunda prueba y salió todo normal, todo a todo dar, así que Subriel Matías enfrentará a Dalton Smith el 10 de enero como estaba planeado. Todo chido con Subriel Matías, le dan luz verde a Subriel para defender contra Dalton Smith, ya que demostró que su resultado adverso por Ostarina fue producto de contaminación de su suplemento. Y por otro lado, también el sábado ya tenemos a Pitbull Cruz contra Lamont Roach. La pelea la podremos disfrutar a través de ESPN Knockout. La cartelera empieza desde las 7 de la noche. Pitbull Cruz defiende su título mundial interino WBC en los superligeros. Y el favorito por las casas de apuestas es Lamont Roach con momios de -1000 a que le gana al Pitbull Cruz por decisión mayoritaria. Ya veremos, dijo un ciego que nunca vio. Y por el momento esto es lo más relevante en el mundo del boxeo profesional, y si encontraste este video informativo, regálame un like en este momento y compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Y cómo viste el que le hayan quitado el campeonato mundial a Terence Crawford. Sulaiman tiene razón, Crawford se pasó de lanza, todo fue justificado. Crawford necesita el cinturón WBC después de haber derrotado al Canelo, lo necesita para su carrera. Al menos se ve que en su vitrina no necesita el cinturón, Impresionante lo de Crawford. Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y aquí en la pantalla final les voy a dejar el video donde analizamos fríamente los números de las peleas más importantes del Pitbull Cruz. Analizamos 3 peleas bien importantes del Pitbull y los comparamos con los números que tuvo Lamont Roach cuando enfrentó a Gervonta Davis, y los resultados son escalofriantes. Y con razón, el Pitbull Cruz no sale como favorito y puede que pierda esta pelea. Muchos de los que saben afirman que el Pitbull Cruz va a perder, y todo por no cambiar su estilo, todo por no evolucionar su boxeo, por no tirar jabs. Y si quieres tener más información de por qué el Pitbull Cruz va a perder, te invito a que veas este video que te aparece en este momento y sigue disfrutando de nuestro contenido. Le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.